Permítanme una breve aclaración antes de entrar a fondo en el tema que nos va a ocupar y que va a generar una inmensa polémica. Estoy convencido. El asunto es grave, si es verdad. Y he de decirles que yo me he mostrado siempre absolutamente escéptico, y me gustaría que esto quedara bien claro, porque en ocasiones en la tele se abordan una serie de asuntos y se puede pensar que es nuestra opinión personal. Yo soy, y sobre todo era, escéptico. Ahora me mantengo con una cautela que seguro pueden tener ustedes. Desde hace un tiempo se hablaba de Alan Davis. Alan Davis era un hombre ingeniero de la NASA que al parecer vino a morir a España, conoció a algunas personas y les dijo que en la famosa noche del 20 de julio de 1969, la noche de la llegada del hombre a la Luna, pasaron cosas. Cosas demasiado extrañas, cosas que él vio con sus propios ojos. Y se decía que Alan Davis era un ingeniero de la NASA, que además era la primera persona, de alguna forma, que recibía la señal que luego se transmitía a Estados Unidos. Tantas leyendas, tantos misterios, tantas exageraciones. Al parecer, Alan Davis terminó sus días en Sevilla. Y claro, en mi opinión, ¿quién puede creerse esto? Parece que todo está perfectamente comprobado. En la Luna no había nada extraño. ¿O nos engañaron? Van a sorprenderse muchísimo porque nuestro compañero Juan G. Vallejo ha seguido la pista, los hilos sueltos, la sensación de que Alan Davis era alguien verdaderamente importante. Yo me he quedado realmente asombrado. Era un ingeniero de la NASA y debió ver cosas extrañas. Vamos a plantear la posibilidad de que eso fuese así, de que ese hombre, con sus propios ojos, observase algo que ha sido escondido, sepultado durante los últimos años. Repito, yo soy escéptico, pero ustedes tienen que valorar esta información. Está claro que después de este reportaje, nadie podrá decir jamás que la historia de Alan Davis, de él como persona, era una leyenda, un invento. Alan Davis existía y contaba unas cosas realmente aterradoras. Quizá había algunas imágenes imposibles de contar, imposibles de que sean reales, pero allí estaban, en la noche histórica para el ser humano, la llegada del hombre a la Luna, julio de 1969. En 1958, Estados Unidos creó su agencia espacial, la NASA, con la intención de afrontar el mayor reto al que se había enfrentado el hombre a lo largo de la historia, ni más ni menos que conquistar la Luna. Era para ello necesario conseguir que una nave tripulada se posara sobre la superficie de nuestro satélite, llegando antes que la Unión Soviética para demostrar su poderío mundial. El gobierno norteamericano no escatimó esfuerzos ni dólares en esa misión y comenzó a reclutar los mejores cerebros que había sobre el planeta. Uno de ellos fue Alan Davis, un ingeniero en telecomunicaciones que años más tarde vendría a vivir a nuestro país. Así comenzamos la historia de un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades americanas, un rumor del que casi nadie quería hablar, un suceso y unas declaraciones insólitas que muchos quisieron desprestigiar, asegurando que este hombre jamás trabajó para la Agencia Espacial Americana. Sin embargo, y tras una larga búsqueda, Cuarto Milenio ha logrado localizar a su viuda, una mujer que sin miedo alguno nos confirma esa verdad, relatándonos cómo fue reclutado su marido. Él tenía la carrera de ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones, le quedaba poco para terminar la carrera de leyes, y hablaba 4 idiomas. Cuando terminó el servicio militar, en ese momento la NASA estaba preparando su programa de el hombre luna, el hombre a la luna, ¿no? Man to the Moon. Y empezaron, claro, a escoger científicos, a escoger ingenieros, en fin, hacía una selección. Astronautas, los posibles astronautas, hacían una selección y de ahí iban quedándose con aquellos que ellos creían. Mi marido empezó en 1958
empezó. Bueno, en la isla de la Antigua entró, como en otro sitio, él era director de prueba para que la estación funcionara al 100% y ya entrara dentro en funcionamiento. Genio de la electrónica y elemento fundamental en la creación de los sistemas pioneros que hacían falta para que se pudieran llevar a cabo las comunicaciones entre la Tierra y la Luna, Alan Davis no solo trabajó en la NASA, sino que fue una parte clave y fue adquiriendo cada vez mayor responsabilidad en el gran proyecto Apolo. El currículum de Alan Davis era extensísimo, ¿no? Pero vamos, él no era una persona que hablara por hablar, sino que lo que él decía lo documentaba, que eso es lo que quiero dejar muy claro. Se ha hablado mucho de Alan Davis, pero nosotros hemos visto documentalmente lo que era Alan Davis. Alan Davis era ingeniero jefe de telecomunicaciones de la NASA. Y tuvo mucho tuvo que ver en el proyecto Apolo 11, y de ahí todas las entrevistas que giraron a este proyecto. El 16 de julio de 1969, todos aquellos sueños de conquista espacial se convirtieron por fin en una realidad. 3 privilegiados, Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, partieron en el Apolo 11 para convertirse en gloriosa parte de la historia. El sistema de telecomunicaciones para el seguimiento de la misión era muy complejo, pero todo fue programado para que la señal que llegase desde nuestro satélite fuese recibida en la base norteamericana que la NASA tenía en la isla de Antigua, y desde ahí, por cable submarino, viajaría hasta la gran central de Houston. Todas las estaciones iban recibiendo a medida que se iba moviendo la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces había que tener estaciones de seguimiento por toda la Tierra. Y cada tiempo cada una recibía y mandaba a Houston. Y Antigua le tocó el envío de la bajada del módulo lunar. Él nos decía que él estaba retransmitiendo directamente la imagen que venía de la Luna, él la recibía en la isla de Antigua y la reenviaba por cable submarino a Houston, pero había safety loop, un lazo de seguridad de unos 10 segundos, y por eso no se pudieron ver esas imágenes en la transmisión en directo que se produjo en el año 69 del alunizaje de los americanos. Este hecho, importante para conocer la biografía de Davis, ha sido negado en muchas ocasiones, pero la confirmación de que este era el sistema de llegada de la señal a la Tierra nos vino por el jefe de proyectos y lanzamientos espaciales en la NASA, Luis Ruiz de Gopegui. Él estaba en Antigua, donde posiblemente habría 150 técnicos contratados por NASA. Únicamente el director de la estación, que por cierto era amigo mío, pues era de NASA, todos los demás eran contratados, y entonces pues no tiene ninguna garantía. O sea, contratado por NASA, pues claro, la NASA tiene que contratar mucha gente. Tenía estaciones alrededor del mundo entero, tenía muchas estaciones. Había champán, me acuerdo que en la cocina de la estación estaba todo listo, preparado para celebrarlo, y todas las estaciones lo celebraron, claro está. Fue grande, fue llorar, abrazarnos y pensar que era muy grande lo que habíamos experimentado, que no habría otra cosa más grande que pudiéramos experimentar a lo largo de nuestras vidas, y hasta ahora se está cumpliendo. A las 2:56 horas del 21 de julio, el módulo Águila se posó por fin en la Luna. Alan Davis era el encargado jefe de recibir todas las comunicaciones en el momento más importante del siglo XX. Y sus ojos fueron testigo directo y privilegiado
de uno de los mayores secretos que hasta ahora ha guardado el gobierno de los Estados Unidos. Algo extraño apareció en el monitor. Algo imposible de creer, pero que estaba ahí. Solo en la cabina de control supo desde ese preciso instante que aquellas imágenes no las iba a ver el resto del mundo. El bucle o retardo existente entre la llegada de la imagen y su emisión era un tiempo precioso. Al parecer, se dieron consignas, se actuó rápido. A partir de ese momento, poniendo en peligro su vida, Alan Davis, uno de los principales ingenieros del proyecto Apolo, aseguró que en nuestro satélite se encontraron restos de una civilización desconocida. Lo que puede ser una civilización mucho antes de que han llegado ellos, existía en la Luna, porque había ruinas que no podían ser una cosa de rocas, una encima de la otra, etc., porque había huecos que podían ser ventanas o puertas o lo que sea. ¿Son edificaciones definidas? No fue un muro solo, pero tiene varios portales. Una empezando a nivel de 1 metro de superficie, que pueden ser ventanas, y otra que ha bajado hasta la tierra, un poco más ancho, que pueden ser puertas. Bueno, yo ya les aseguraba que iba a ser impresionante y es solo el principio, solo el principio. Vamos a reflexionar. Creo que llegado a este punto del programa hay que pensar en lo que hemos visto. Una persona trabajando para la NASA que observa una anomalía fantástica. Vamos a debatirlo y luego vamos a ver muchas más cosas. Tenemos, como siempre, invitados de excepción. Algunos, uno de ellos, pudo conocer, compartir muchas vivencias, hablar cara a cara y detrás de los micrófonos con este personaje que hoy de alguna forma rescatamos, Alan Davis. Tanto se ha dicho sobre él, pero pocas veces el gran público ha conocido la otra cara, quizá del gran secreto de la NASA. Comenzamos presentando a nuestro colega y compañero en las labores informativas en Sevilla, todo un clásico de la profesión allí, Pepe Ortiz. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Ike. Sé que te ha emocionado un poco ver esta primera parte. Me ha emocionado muchísimo ver a Nieves, a su mujer, con qué cariño y con qué carisma, ¿no? Y con qué valentía. Tuvo que aprender también Alan Davis de su mujer. Alan era un personaje, ¿cómo te lo podía yo definir? Era un bohemio científico. Su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de tratar a las personas, a todo el que lo rodeaba, se sentía bien con Alan Davis. Pero aquí lo importante de dejar claro, yo aquí vengo no solamente ya como periodista y tuve la suerte, ¿no?, de que me tocó hacer la primera entrevista en el año 86 con Quique, es que jamás, yo siempre he roto una lanza a favor de mi amigo Alan, jamás voy a permitir de que se dude ni un ápice de sus declaraciones. ¿Por qué? Porque él primero las documentó en el sentido de quién era. ¿Y por qué se iba a dudar de una persona que tiene esa valentía? Es que yo lo vi y digo, es absurdo, porque si yo, por supuesto, veo que esa documentación que me entrega no es fiable, un poco, digamos, sui generis, como hay mucha, pues yo no hubiera intentado ponerlo ante un micrófono ni en absoluto. Pero hoy, ante todo, quiero darte las gracias, Ike, en nombre ya te lo habrá dado su mujer y María Eugenia, pero también en nombre de José Luis y desde allá arriba seguro que Enrique Vila también te la daría, dedicarle un programa a este gran personaje. Vamos a hacerlo con tu ayuda, Pepe, vamos a hacerlo con tu ayuda, que nos habéis brindado todo tipo de oportunidades de acercarnos de nuevo al personaje. Sí, totalmente, me tiene a tu disposición. Y tenemos un montón de historias que nos van a sobrecoger, porque de ser todo esto cierto, es una de las grandes historias del siglo XX, sin duda alguna. Envuelta en conspiración, envuelta en leyenda, pero ya de momento tenemos aquí a personas
que han conocido a Alan Davis. Ya tenemos a personas, además, que confirman que Alan Davis estaba efectivamente en esa estación de seguimiento antigua donde llegaba la señal, y queda mucho más. Pepe, gracias por estar aquí, cómo no. Nos acompaña nuestro querido amigo Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española, director del Observatorio del Almadén de la Plata. Siempre lo digo porque es verdad, con esa maravillosa labor, muchas veces acercando estos temas, los de la astronomía, a los más jóvenes, por ejemplo. Y yo sé que Miguel, evidentemente, tiene que cumplir una visión de pragmatismo, el que bien conoce lo que se hace en la Luna, de alguna forma, ¿no? Miguel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Sorprendido por la historia en sí. Tú también has oído hablar del enigma de Alan Davis, algo que daba sobre todo allí en Sevilla, ¿no? Bueno, he oído hablar poco, ¿no?, sobre Alan, ¿no? Yo, tú sabes que soy bastante escéptico en estos temas, y yo evidentemente tengo que decirte que no creo absolutamente nada que en la Luna pueda haber algún tipo de ruinas, ¿no?, o hechas por el hombre o hechas por otra civilización. Yo creo que esto sería una noticia tan importante que hubiera dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos, ¿no? Estamos buscando vida en otros planetas, y cuando encontremos vida en otros planetas, que seguramente lo vamos a encontrar, esto no se puede callar. Es como el que encuentra una medicina contra el cáncer y se lo calla. Yo creo que esto no puede ser de ninguna forma, ¿no? Hay también datos sobre la NASA. La NASA ha fotografiado continuamente la Luna, y con una resolución increíble. Incluso se pueden ver hasta las piedras de la Luna. Y esto está en cualquier página oficial de la NASA. Y sin embargo no se ven ruinas en la superficie de la Luna. Con tal resolución debería verse algo, tanto en la cara visible como en la cara oculta de la Luna. Como siempre, Miguel, como te agradezco la precisión, porque el debate, siempre enriqueciéndonos todos, aportando información, va a ser maravilloso. Ya me lo estoy viendo, y Miguel está aquí como mucha gente. Yo no sé hasta qué punto la gente, en qué parte de la balanza estará. Estamos todos con la sorpresa todavía. ¿Es imposible? ¿O todo eso forma parte de una ocultación porque no quieren que sepamos que hay algo? Bueno, vamos a debatirlo. Y como siempre, lo importante es que yo, y sobre todo ustedes, vamos a aprender. Nos acompaña José Lesta, otro querido amigo, autor de Conspiración en la Luna, uno de los últimos libros que en el fondo lo que hace es compilar todo tipo de anomalías e historias, muchas de ellas muy desconocidas en torno a nuestro querido satélite. Claro, José Lesta, buenas noches. Buenas noches, sí. Observabas la primera parte y tenías esa cara de estar asistiendo a algo que tú valoras especialmente. Lo que era un mito, una leyenda, de alguna forma, mucha gente se preguntaba si de verdad Alan Davis pertenecía o no a la NASA. Se va despejando, y eso por lo menos es emocionante. No sé qué opinas. A mí me parece histórica, ¿no?, esta entrevista, independientemente, como decía Miguel, que creas o no que realmente hay ruinas en la Luna. El que sea cierto que un técnico de la NASA asegure ese tipo de cosas, que Ruiz de Gopegui, que era el responsable en Robledo de Chabela, diga que efectivamente esa persona trabajó donde trabajó, creo que por lo menos a los que están del otro lado de la pantalla debería hacerles reflexionar que quizás, aunque la Luna es algo cercano astronómicamente, ¿no?, y aparentemente creemos que lo conocemos todo, quizás no lo conocemos todo, y no nos han contado toda la historia de los viajes espaciales. Hace unos 10-12 años se descubrió grandes cantidades de agua en la Luna, algo que se había desechado en principio, ¿no?, con los viajes Apolo, y habíamos pisado la Luna. Y también ahora estamos descubriendo que incluso esa historia secreta de esos viajes, de lo que realmente pudo ocurrir o no allí, está también de nuevo en entredicho, ¿no?, con la desaparición de las cintas y tal. Creo que esto lo que da es un toque de humildad, ¿no?, para todos los que nos estén viendo y que piensen que no lo sabemos todo y que hay muchas cosas aún por descubrir. Pues el debate, como digo, va a ser absolutamente maravilloso. Y tenemos esa segunda parte para disfrutar y luego que ustedes se incorporen de alguna forma con su opinión libre, como siempre. Pero José Lesta lo que ha hecho es un recuerdo de muchas cosas que además en los últimos tiempos han planeado, ¿no? ¿Qué pasó con esas cintas de la Luna, de las que hemos hablado aquí, Miguel, en alguna ocasión, donde se perdió un tesoro importante, las primeras grabaciones del acontecimiento histórico, quizá más importante ocurrido en la humanidad? Si faltaba algo, tiene que estar, por supuesto, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches. Y te voy a pedir, como nos marchamos ya casi, que enseñes una cosa que tienes en esa carpeta, simplemente que la enseñes. Tenemos unas fotos, porque es muy curioso, una especie de sincronía extraña. Cuando nos enteramos de la historia de Alan Davis y empezamos a prepararla justo en esas fechas, en el Club Nacional de Prensa de Washington tenía lugar
una rueda de prensa en la que un conocido defensor de la existencia de ruinas no solo en la Luna sino también en Marte, Richard Hoagland, comparecía, pero esta vez de la mano de alguien muy especial. Comparecía de la mano del doctor Ken Thomas, que durante mucho tiempo fue uno de los responsables de NASA en el archivo y catalogación de imágenes. La historia que contó Ken Thomas a los periodistas del Club de Prensa de Washington es coma por coma idéntica a la de Alan Davis. Me la cuentas a la vuelta, Santiago, y te voy a permitir un movimiento de esos tuyos que me dejan asombrado. Enseña eso a la cámara, por favor. Enséñalo y no digamos nada. Enséñalo y simplemente que la cámara lo recoja. ¿Es la Luna, Santiago? Es la Luna fotografiada por una sonda rusa, la Zond 3. Mírenla bien, enséñalo a la cámara y nos vamos con esa imagen. Ahora volvemos. Nos marchábamos hace unos minutos con una fotografía sugerente, inquietante para muchos y quizá la muestra de que no todo se nos ha contado. La sensación del hombre moderno es que nos cuentan que conocemos absolutamente todo lo que ocurre en el cosmos y en nuestro siguiente barrio cósmico, lo más próximo, la Luna, parece que quedan anomalías. ¿Quedan o no? ¿Son fantasías de personas que quieren ver misterios donde no los hay? ¿O realmente hay una especie como de densa tela que tapa lo que de verdad interesa al ser humano? La historia de Alan Davis la estamos recordando esta noche. La historia de un hombre, un ingeniero que trabajó de forma privilegiada para la NASA en el sentido de que era uno de los primeros que veía las imágenes de ese momento absolutamente mítico para el género humano. Pero además añadía un interrogante. Había cosas que nos han birlado, que estaban ahí, cosas con formas físicas. Y Alan Davis vino a España. Tuvimos la suerte de que en su periplo acabó en nuestro país. Nuestro equipo ha localizado, y tenemos aquí a uno de los periodistas que pudo conocerle en profundidad. Con mucha emoción, su viuda nos habla de Alan Davis y, por supuesto, nos confirma que no es ninguna leyenda. Nos ha trasladado su currículum, su preparación. ¿Por qué un hombre con ese nivel de conocimientos se la juega de esta forma? ¿Era tan fuerte lo que vio? ¿Lo vio solo él? ¿Qué pasa en la Luna? ¿Qué pasó en la Luna y en esos viajes? Mucha gente se pregunta, ahora mismo seguro, ¿por qué no se volvió a ese lugar? ¿O por qué se volvió tan pocas veces? ¿Por qué se ha abandonado la conquista o la exploración de la Luna? ¿Se ha abandonado realmente? En fin, entre la leyenda y la verdad seguimos vagando en este expediente que llegó hasta España. Asómbrense. Luego, por supuesto, analizamos, les prometo, las fotografías de las supuestas ruinas en la Luna. Y lo hacemos con nuestro comité de expertos esta noche que han investigado profundamente desde diferentes puntos de vista para que ustedes tengan toda la información. Yo es que estoy ansioso. Segunda parte de la historia de un hombre por encima de todo valiente, porque decir esto en los tiempos que corren es arriesgarse mucho. Y él lo dijo a un grupo de amigos. Y también se atrevió a decirlo en público hace ya unos cuantos años ante los micrófonos de José Luis Hermida y Pepe Ortiz. Alan Davis, segunda parte de su misterio. Ruinas en la Luna. Y yo matizaba, me acuerdo que yo le matizaba mucho qué tipo de ruinas, si esa ruina era en verdad de edificios o era causada por una erosión, o puede ser que puede dar confusión, ¿no? No, y ahí lo matizó bastante bien, que con ese edificio están muy definidos, tanto las puertas como ventanas. Y una de las preguntas que también que yo le hice era de qué tiempo creía él que llevaban en la Luna esas ruinas. Y decían milenios. Siempre, según el testimonio del ingeniero Alan Davis, en la Luna había construcciones muy antiguas. Y ese fue el motivo por el que después de esporádicas visitas, ni los Estados Unidos ni el resto de potencias regresó. Es muy posible que para muchos de ustedes los hechos narrados hasta el momento no sean más que una simple fantasía. Sin embargo, si repasamos con detenimiento lo sucedido en otros vuelos espaciales, como es el caso del Apolo 16, encontramos sucesos que podrían hacer sospechar que la NASA ocultó parte de lo ocurrido en algunas visitas a la Luna. En aquella ocasión, en abril de 1972,
La señal se cortó al público justo cuando uno de los astronautas, Young, gritaba al borde de un cráter: ¡están ahí otra vez! En el caso del primer vuelo tripulado hasta nuestro satélite, Alan Davis relata algo parecido. Algo que, de ser cierto, ha permanecido oculto demasiado tiempo. Y de pronto escuchaba una conversación muy curiosa, que él sentía que alguien más estaba mirando, fijando en él y su compañero. Tenía sensación, que no ha visto nadie, pero tenía sensación. Entre en parapsicología, tiene el sexto sentido. Una presencia. Una presencia, que alguien estaba mirando todas las actividades de los astronautas. Y entonces iba desgranando poquito a poco, pues que los astronautas llegaron a la Luna, que tenían la sensación de que tenían una especie de vigilancia, que había presencias, que no llegaron a verlos, pero que tenían la sensación de que alguien les vigilaba, y que después encontraron lo que él llama ruinas en la Luna, que aparentemente eran de una edificación inteligente porque tenían unas aberturas que no llegaban al suelo, que él identificaba o se podían identificar como ventanas, y unas que sí llegaban al suelo, que se podían identificar como puertas. Si hubiera existido, pues en los periódicos de la época hubiera salido por todas partes, pero claro, 40 años después se puede decir lo que se quiera, pero usted puede ir a todas las hemerotecas y en ninguna dice que Armstrong dijo una cosa de ese estilo. Años después de aquellas imágenes que pasaron ante sus ojos y de las que nunca dudó, Alan Davis se fue con su secreto a vivir a Sevilla, dejando la NASA atrás, consciente de que portaba en su recuerdo algo de importancia vital. Solo reveló su información a unas pocas personas, y solo habló una vez ante las cámaras, casi entre amigos, siendo entrevistado por los periodistas Ortiz y Hermida, poco antes de su muerte. Sus explosivas declaraciones se pueden comparar con las de otros miembros de la Agencia Espacial Norteamericana, como es el caso de Maurice Chatelain, también jefe de comunicaciones, que declaró tras retirarse que en diferentes vuelos Apolo y Gemini hubo avistamientos ovni. De igual manera, pilotos como Gordon Cooper o Joseph Walker, comandante de la nave experimental X-15, dijo haber visto un objeto con forma de disco en el año 1962. Aún así, otros miembros importantes de la institución como Luis Ruiz de Gopegui niegan cualquier información no oficial que hable de ruinas lunares o de avistamientos ovni durante los trabajos realizados en la conquista espacial. La NASA, si hubiera descubierto algo interesante en la Luna, lo hubiera publicado a los cuatro vientos, porque la NASA lo que andaba buscando era interés por los viajes a la Luna. Y claro, haber encontrado ruinas hubiera sido interesantísimo y hubieran vuelto allí, pero no, volvieron a otros sitios distintos porque en aquel sitio no había nada interesante. El caso es que Alan Davis se fue después de una dolencia cardíaca, dejando tras él un gran misterio todavía sin resolver. Para quienes le conocieron, sin embargo, no hay ninguna duda, ni sobre él, ni sobre lo que vio aquella madrugada histórica del 21 de julio de 1969, antes que el resto del mundo, desde un apartado rincón de la isla de Antigua. Y otra cosa que quiero matizar, que no quiero que se quede en el tintero, es que jamás tuvo un motus económico de declaración. Jamás. O sea, se han dicho tantas cosas de Alan Davis, se han dicho tantas cosas que yo tengo que romper una lanza a favor de esta persona. Una persona sencilla, humilde, sabia, que fue capaz de ponerse ante un micrófono y después ante una cámara de televisión y decir la verdad. Y es la verdad, señores.
Nosotros no estamos solos. Y NASA no dice todo lo que tiene. No. Alfred era muy directo. Bueno, yo le decía Alfred, no Allen. Alfred era muy directo y todo, nunca lo he cogido ni en una mentira ni en nada. En los años de amistad que tuvimos, nunca. ¿Todo lo que pasó en el proyecto Apolo 11 se contó todo al público en el mundo o hay algo que no se contó? Sin comentarios. Sin comentarios, no comment, quizá le dijeron a Alan Davis en su tiempo. Es asombroso lo que se cuenta, cómo lo dice él y cómo lo defienden las personas que le conocieron. Ya tenemos lo que era una especie de leyenda, o mucha gente quería ver como leyenda, pues de una forma mucho más sólida. Mucha gente estará pensando ahora que, caramba, que este hombre primero tenía un currículum importante, que defendió eso hasta el último día de vida, y que hay elementos por lo menos para saber que no era un don nadie, ni mucho menos. Vamos a debatirlo. Una cosa muy importante, y es que en la recreación, ustedes han visto que mostrábamos a ese joven Alan filmando incluso de la pantalla. Ojalá hubiera sido cierto. Era una pequeña recreación romántica, porque de ser así, lo que valdría ese material, ese documento sacado con esa cámara y esa cinta, sería maravilloso que alguien hubiera filmado. La gran pregunta, quizá lo que mucha gente piensa, es cómo Alan Davis ve eso y el resto de personas, porque no debía estar solo, no lo ven. Yo estoy seguro que lo vieron muchas personas. Lo que pasa es que no tuvieron la valentía de Alan Davis. Y en cierta ocasión también me dijo, no sabes cuántos cadáveres giran en torno a la Tierra. ¿Cuántos cadáveres? Cadáveres giran en torno a la Tierra. De pruebas que no han llegado a un buen fin, no se ha dicho absolutamente nada. Por eso me ha hecho mucha gracia. Don Luis, por favor, a los cuatro vientos, por favor. ¿Te refieres a Luis Ruiz de Gopegui, director de viajes espaciales de la NASA en España, en aquel momento, ¿no? Pero no, que NASA hoy diga que lo dicen a los cuatro vientos. Es un gran punto del debate. Si NASA, sabiendo esto, ¿lo contaría realmente con la claridad que dice Luis Ruiz de Gopegui o no lo contaría? Pero es que está recogido, verás. Yo le voy a refrescar la memoria porque supongo que sabe que la doctrina... Que le mandamos un abrazo porque es un gran seguidor del programa, ¿eh? Yo le admiro profundamente, sí, sí. Pero evidentemente no desconoce que la doctrina de NASA respecto a la revelación de la existencia de vida inteligente, mejor dicho, extraterrestre, está recogida en un documento que se denomina el informe Brookings, que lo mandó confeccionar la NASA a un panel de expertos de todos los campos, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, y que le costó sus buenos dineros a NASA, y en el cual la recomendación de estos expertos es no divulgar el posible hallazgo de vida extraterrestre por las consecuencias socioeconómicas que pudiera tener, por el impacto social que ello pudiera tener, sino reservar el conocimiento y, si acaso, irlo desvelando muy poquito a poco. Es un cuentagotas. Exactamente. Es un documento que lleva el marchamo de NASA, que fue elaborado por cuenta de la propia NASA y que recoge la doctrina de NASA respecto al hallazgo de vida inteligente en el cosmos. Con lo cual me parece un poco, como muy bien se ha dicho, me parece un poco aventurada esa conclusión de que se diría a los cuatro vientos cuando la propia doctrina oficial de NASA afirma que no. Miguel, José, ¿estáis de acuerdo en este punto? Yo no, la verdad. Yo creo que la NASA no ha divulgado nada de vida extraterrestre por ahí. No solamente no a cuentagotas, sino es que no ha divulgado absolutamente nada, ¿no? Si hubiera algún acontecimiento en otros planetas, sobre todo en Marte, en la Luna, ¿no? Porque parece que es un mundo completamente muerto, yo estoy de acuerdo con Gopegui. Que sería un argumento para viajar más o destinar más fondos. Claro, sí, yo creo que la NASA está deseando encontrar algo. Serían más fondos, como tú dices, serían más naves. Sería, bueno, pues llegar a otros planetas, llegar mucho más allá. Y un acontecimiento de ese tipo, yo no creo que se lo puedan callar, de ninguna forma. Yo estoy completamente... Pero, perdón, me permite, sí, claro, señor director. Vamos a ver. ¿Pero crees que nosotros, el planeta Tierra, es el ombligo del universo? No. Vamos. Usted sí, porque nosotros somos como astrofísico, Miguel, como astrofísico.
en una inmensa galaxia tendrás que... un inmenso universo, mejor dicho, eso. Ahí habrá galaxias gemelas a la nuestra. ¿Y cuántos planetas? Millones. Millones y millones y millones. Bueno, ¿por qué no? Es que Alan decía que en nuestro satélite, ahí lo que había sido una base que hace milenios... No, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. Parece ser, perdona, que desde ahí sirvieron solamente para viajar a otros planetas. En este caso sería la Tierra. Sí. Vamos a irnos, yo pongo un ejemplo del clásico, Ike. Hace 60 años, 50 años, ¿quién se iba a imaginar la estación espacial? Nadie. Y hace 100 años, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a ir a la Luna? Pero es que lo que... Si yo estoy de acuerdo, es que me parece que no me has entendido. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. El universo tiene que rebosar de vida. Pero eso, los científicos están en ello. Lo que pasa es que no hay ninguna prueba. Pruebas sí hay, lo que pasa es que no quieren decirla, pero pruebas por supuestísimo. Que ahí tienes el fenómeno ovni. El fenómeno ovni lo tenemos, vamos, yo me siento que soy una persona muy normalista, pero yo he visto un fenómeno, me encanta la aeronáutica, y lo que yo vi no era de aquí. Y Alan Davis, en Soyea, también vio un fenómeno ovni. Sería importante una cosa, compañeros, que además apasionante, porque aquí hay dos grandes formas de pensar, ¿no? Y además Miguel Gilarte siempre ha dado muestras de su rigor, pero también siempre abierto, jamás has negado que evidentemente es el gran sueño, que haya vida. Ahora bien, una vida que ha llegado tan cerca como la Luna. Vamos a hacer una cosa, si te parece, Pepe, creo que tú eres el más indicado. Si puede ser casi en titulares, ¿qué ve Alan Davis? ¿Qué os describe? Porque tenemos trozos de esas... Pero ¿qué ve exactamente Alan Davis? ¿Cómo eran esas ruinas y dónde estaban? ¿Y durante qué momento se ve? Porque hay un famoso bucle de tiempo, luego hablamos del si queréis, periodistas de televisión española, como José Antonio Silva o incluso Santiago Vázquez, que ya declaró para este programa sin ningún tapujo, autoridades en el mundo de televisión española, diciendo que les obligaron a salir en un momento dado, les obligaron a salir de la sala por algo que nunca han comprendido. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué. Porque se dice el que tenga ganas de tomar un refresco que salga y el que no, pues que se quede aquí. No había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo desde esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano donde se veían los volcancitos y tal, con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, hay nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué vio Alan Davis? Alan Davis creo que lo matiza bastante bien y lo describe, porque yo le hice la pregunta matizándolo. Digo, ¿qué tipo de ruinas? ¿Qué tipo de ruinas? Porque esas ruinas eran definidos, porque yo dije, podía ser, tanto así que lo digo, que puede ser por erosión, dice, no. Eran edificios definidos, con puertas y ventanas. Edificios definidos con puertas y ventanas. Pero con aspecto de ruinas, de haber... Sí, claro, con aspecto de haber sido abandonados hace muchísimo tiempo. Milenios, que eso por eso es lo que me dice. Habla, milenios. Vamos a hacer una cosa, Santiago, tenéis esa fotografía y la gente estará viendo, lo va a ver ahora enseguida, otras imágenes. Vamos a explicar un poco eso. Sí, vamos a ver una serie de imágenes que según el citado Richard Hoagland y muchos otros, pues podrían corresponderse a construcciones artificiales, pero he escogido especialmente esta porque, como profano absoluto en el tema, es la que más me ha llamado la atención. Y es que cuando se hace análisis de inteligencia de fotos aéreas, o cuando, por ejemplo, también se hace para detectar precisamente en arqueología ruinas, hay una máxima, sobre todo en interpretación de fotografías de inteligencia, que es que la naturaleza odia los ángulos rectos. Cuando te encuentras en una fotografía los restos de algo cuadrado, de algo con ángulo recto, es muy probable que allí debajo de unas casamatas o debajo de unas redes de camuflaje
camuflaje se encuentre algo que alguien ha querido esconder. Lo mismo sucede con los desniveles del terreno cuando se intenta localizar hallazgos arqueológicos a través de fotos aéreas. Y es que en esta, y te la paso, Iker, se ve perfectamente una estructura cuadrada, lo que interpretando o echando algo de imaginación podríamos llamar el resto de unos muros que efectivamente forman muy visibles dos ángulos rectos opuestos uno al otro y bastante más difuminados los otros dos que los unirían. Es de todas las fotos que vamos a ver, posiblemente es la que a mí, insisto que como profano absoluto en la materia, más me ha llamado la atención como posible vestigio de algún tipo de estructura artificial. José. Yo, un poco volviendo a lo que tocábamos antes de la censura NASA, yo no estoy convencido de que si la NASA encontrara restos de vida inteligente o no, o de vida en nuestro espacio exterior, eso se divulgara a los cuatro vientos. Primero porque la NASA es un estamento militar, hay que dejarlo claro, ¿no? O donde los militares desde el inicio siempre tuvieron una mano muy larga, ¿no? Aunque es civil también en cierto sentido. Y después porque, bueno, comentaba Santi lo del informe de Brookings, hay una ley muy conocida federal, el título 14, y se puede consultar por internet, es muy conocida, que dice que cualquier persona, americana o no, que no se atenga a las normas de la NASA y tenga indicios de que hay vida inteligente o se encuentre con un objeto, un aparato de procedencia exterior, tiene que adaptarse a esas normas americanas bajo pena de cárcel. Y yo me pregunto, un estamento que dicta esas normas, ¿cómo va a divulgar a los cuatro vientos que pueda haber vida inteligente? Que igual no lo sabe, pero obviamente tiene miedo o se guarda o tiene un cierto respeto hacia eso. Quizás por lo que decía Santiago, porque traería unas consecuencias sociales impredecibles. Pero perdón un momentito, sí. Tengamos en cuenta que ya no solamente es la NASA quien envía naves por ahí. Europa está enviando naves y una de las mejores que hay es la Mare Express, que está en Marte, y esa sonda está enviando unas imágenes con una resolución extraordinaria. Y precisamente la mejor foto que existe de la cara de Marte la ha enviado la sonda europea. Y también ha enviado sonda a la Luna. Y los chinos, los japoneses están enviando sonda. No solamente es la NASA. Por supuesto. Y de hecho se volvió un poco entre comillas a la Luna en el 94 con la Clementine, que era una sonda militar de nuevo. ¿Y qué descubrieron? Agua. Descubrieron zonas muy interesantes iluminadas permanentemente por la luz solar, donde ahora es posible colocar probablemente una base. Y Bush lo dijo en su momento, ¿no?, que había un programa para el 2018-2020 de colocar una base permanente. Los chinos se han apuntado al carro también, quieren intentarlo un año antes, es decir, hay una carrera avanzada de nuevo y sin vida extraterrestre, es decir, sin indicios de vida exterior. Y hay ya dinero de repente, ¿por qué? ¿Esto qué es? Para vosotros, sinceramente, ¿qué opináis? Hombre, yo no sé a qué altura se ha tomado eso y la resolución que tiene, ¿no? Porque hay muchísimas imágenes que nos mandan y la resolución es pésima, es mínima y claro, no se sabe lo que es, ¿no? En la Luna hay millones de cráteres. A la Luna han caído meteoritos desde hace miles de millones de años y muchos de esos cráteres están de esa forma, es decir, están completamente derruidos. No sabemos si uno de esos bordes es porque hay una falla ahí, en ese lugar. En Marte hay también cráteres de ese tipo, ¿no? No tiene por qué ser ninguna construcción de seres de otros planetas ni nada, ¿no? Los cráteres pueden tener formas muy diferentes porque está cubierto. Y además, cualquiera que tenga unos prismáticos puede mirar a la Luna y puede ver que hay millones de cráteres por todos lados. Hay cráteres que son oblongos, hay cráteres que parecen que son triangulares y que no lo son. Hay cráteres que parecen que son cuadrados y no lo son. Hay muchos tipos de cráteres, ¿no? Lo que hay que ver es la resolución que tiene esa imagen, a qué altura se ha tomado, etcétera, ¿no? Esta posición de un muro, si le añadimos unos huecos, unas puertas o supuestas o rudimentarias ventanas, ¿se parecería de alguna forma a lo que describía Alan Davis? Podría ser, y además quiero, hombre, una cosa lógica, de que no estamos aquí diciendo que la Luna esté llena de edificios. No, hombre, pues aquí estamos diciendo que en un lugar determinado se han visto ruinas y esas ruinas pueden estar muy difuminadas, pueden estar en distintos puntos de la Luna.
Eso no nos vamos a decir ahora que no podemos matizar que sean ruinas porque vamos, habría que hacer unas fotografías muy concretas, pero yo es que quiero recabar. Es que Alan Davis nos dice que estas fotos puntuales, hasta, vamos, lo voy a decir ya, porque es que, ¿por qué no lo voy a decir? Es que tienen restos de esas ruinas y lo han analizado. Lo tiene NASA, eso también me lo dijo Alan Davis. Y eso encaja con lo que dice Entonces vamos tal matizando, Ken Thomas, en esa rueda de prensa del Club Nacional de Prensa de Washington. Porque hay una cosa muy interesante, y permíteme que la gente sepa que hace muy poquito tiempo todo esto vuelve a la palestra. Es importante conectarlo con la actualidad, porque un grupo, todas las noticias, agencias de prensa del mundo publican que exoperarios de la NASA hablan de ruinas en la Luna. Una cosa que venía como muy legendaria o perdida en el tiempo de Alan Davis, de repente surge de nuevo para que todo el mundo lo sepa. Y de eso está hablando Santiago Camacho. Concretamente este señor. Y este señor no solamente habla de eso, sino que él, que insisto, ha trabajado en el departamento de catalogación y archivo del gráfico de NASA, dice que buena parte de las imágenes de los proyectos Apolo fueron retocadas con lo que él denomina jocosamente el Photoshop de la época, que el Photoshop de la época era cuchilla y aerógrafo. ¿Tienes algún ejemplo por ahí incluso? Entonces, él basaba esta afirmación en alguna fotografía en la que efectivamente en uno de esos cielos negros de la Luna, haciendo un resalte informático, digámoslo así, efectivamente parecía que se veía la huella de ese aerógrafo, ¿no? Como nublando buena parte de la superficie. Pero el resalte informático, que es una técnica que en la época de los proyectos Apolo evidentemente no existía, pues todo el que tenga un Photoshop en casa o cualquier programa de retoque fotográfico sabe que tocando ciertos parámetros, en zonas negras, completamente negras de las fotografías, de repente, a muy escasa resolución, muy confuso, pero aparece algo, aparece lo que había en esa sombra, desdibujado, distorsionado, pero aparece. Entonces a lo mejor lo que él decía era que donde había cosas significativas que se veían mucho, sí que se pasaba ese aerógrafo negro y aquello se igualaba, pero que había zonas negras que no había tocado el aerógrafo y que todavía contenían información. Y ponía como ejemplo esta imagen que te voy a pasar. En una esquina, él afirma que ese error a la hora de retocar la imagen, porque en aquella época no se podía prever que lo que entonces era un manchurrón negro todavía podía contener información, queda el resto como unas aristas de lo que podía ser una estructura artificial. Confuso es, pero desde luego es una teoría interesante, sobre todo viniendo de quien viene, insisto, un ex empleado que tuvo en sus manos el archivo gráfico de NASA. Lo que quiere decir, Santiago, es que las declaraciones de estos exoperarios de NASA que han salido a la luz hace nada coinciden perfectamente con lo que Alan Davis contaba hace 22 años a Pepe Ortiz y a José Luis Hermida. Oye, ¿qué es esto, José Lesta? Vamos a ver otra imagen para que la gente vaya viendo supuestas ruinas. Supuestas, claro, evidentemente. Aquí no negamos ni afirmamos nada. Ustedes tienen que ser los que extraigan su propia valoración, pero esto es otra foto polémica, ¿no, José? Sí. Hay multitud de fotos de este estilo, ¿no? Son situaciones geográficas muy alargadas, puntiagudas, que proyectan largas sombras. Carl Sagan, bueno, intentó explicar estas situaciones diciendo que eso sucede cuando el Sol, cerca del horizonte, pues obviamente genera unas largas sombras en montículos, en situaciones de ese tipo, ¿no? Es una explicación. Hombre, el 20 de noviembre del 66, 3 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna, hay una foto muy interesante de la Lunar Orbiter 2, de las famosas columnas de Blair que se llaman, donde ahí es difícil dar una explicación. Estamos hablando de unas columnas, unos obeliscos, así se les llamó, ¿no? 8 concretamente. Iremos viéndolos ahora en un momento, columnas de Blair. Parecidos a esos, muy puntiagudos, que también proyectaban unas largas sombras, ¿no? Y, bueno, incluso algunos científicos rusos aventuraron, ¿no?, supuesto patrón geométrico. Son esas las columnas. ¿Aquí las tenemos? Por supuesto pueden tener una explicación natural,
pero hay que decir la verdad, es decir, la NASA hasta el día de hoy no ha solucionado el cómo se pueden formar ese tipo de estructuras, y hay multitud de ese tipo de estructuras, Miguel, que oficialmente tenían una explicación, que es simplemente la visión, el efecto óptico que tenemos nosotros. Pues sí, ocurre un poquito también con la imagen que salió antes con la cara de Marte, ¿no? Depende de qué perspectiva lo veas, verás una cara o no la verás, o depende de la resolución que tengas, lo verás o no, ¿no? Ahí yo realmente no veo torres, ahí, eso, yo no sé tampoco la resolución que tiene esta fotografía, pero pueden ser pequeñas rocas de 15 metros de altura, por ejemplo, que hay muchísimas en la Luna. Me refiero a la mayor, y si el sol está bajísimo en el horizonte, proyecta esa sombra. Y además seguramente detrás de esa roca grande habrá una caída, y entonces la sombra será aún más pronunciada, ¿no? Yo ahí no observo ningún tipo de torre, ¿no? Vamos a ver alguna más. Hablando de torre, parece que hay una que es que se lleva la palma en cuanto a polémica. Parece como, yo la veía desde luego sin saber nada de esto, como una especie como de tótem o de hombrecillo. Ahí está, y en color, en mitad de la superficie de la Luna, y generando una sombra incluso. ¿Esto está ahí? Este tipo de imágenes se han visto también en el satélite Phobos de Marte, a los monolitos y tal, y resulta que son también de los impactos de los asteroides, de esas piedras que saltan, muchas de ellas de grandes dimensiones, y se quedan ahí. No tienen más historia, ¿no? Lo que sí son singulares, y al ojo del ser humano sorprenden. Alan Davis, sin embargo, Pepe, no tenía ninguna duda de que lo que había visto no era ninguna erosión, ninguna formación extraña, sino algo... Y hay una cosa importante. Definido. ¿Y por qué los 2.800 millones de personas que seguían esa transmisión, la más importante de la historia, no lo ven? ¿Qué pasó? ¿Se vio solo durante un momento? ¿Obligaron a los astronautas, siempre según Alan Davis, ojo, obligaron a los astronautas a ir hacia otro lugar? Es que lo que vieron, la cantidad de miles de personas, entre ellos me encuentro yo y ustedes tú también. No, Alan dice que no eran las reales. O sea, encima no dice que lo que se transmitió... No, en absoluto. Es no era un directo, era más un diferido. Un diferido. Pero entonces aprovecharon, imagino, para cambiar cosas, siempre según la... ¿Para que a nuestro amigo Silva le invitan a salir? Me gustaría añadir otro elemento, que es el de las visiones de cosas raras. Se hablaba de que los corazones de Aldrin y de Armstrong, y eso nos lo ha confirmado incluso el propio Luis de Gopegui, elevan su nivel de latidos, de pulsaciones, como si hubiera un gran nerviosismo. Otros astronautas dicen la famosa frase de ahí están otra vez, y se contó a la opinión pública que era un problema pues de gases realmente, ahí están otra vez, y se refería a eso, con eso la gente se lo creyó o no, pero lo cierto y verdad es que muchas veces han fotografiado cosas anómalas en la Luna, que habría también que ver, y me gustaría hacerlo no con fotos típicas, sino con una cosa de ultimísima hora. Van a ver una imagen que ha mandado un espectador, la mandaba hace unas 3 o 4 semanas, un astrónomo aficionado. Tenemos la imagen incluso del propio telescopio, porque, Miguel, luego vamos a contar, que esto es muy interesante, yo creo, hasta qué punto podemos ver la Luna, porque claro, nosotros mismos podríamos examinar esa zona, no sé hasta qué punto de cercanía, para corroborar si hay algo o no hay nada. Aquí vemos la fotografía que nos ha enviado un espectador desde Valencia. Una de estas noches, hace no mucho tiempo, observaba tranquilamente nuestro satélite y observa una cosa que busca una explicación, que no sabe lo que es una especie de formación luminosa. Claro, Alan Davis y otros astronautas han hablado de luces. Una de las últimas polémicas es con esta foto que les voy a enseñar, o supuestamente la recogía en España Juan José Benítez, hablando en su libro Terror en la Luna de precisamente este tipo de apariciones o anomalías. En realidad hay que decir que aparecía por vez primera en una vieja revista italiana, el Giornali dei Misteri. Y vean, por favor, yo solo voy a hacer la comparativa, luego nuestros compañeros de realización lo harán mucho mejor, evidentemente. Pero aquí tenemos lo que es una de las fotos obtenidas entre las jornadas del 11 y el 16 de julio del año 69. Se habló mucho, y el propio Aldrin ha manifestado que vieron algo, que no sabían lo que era. Hasta hoy mismo se piensa que era o una parte del módulo o un saliente o lo que sea, pero el llamado uso o forma extraña de la Luna quedó ahí marcado para siempre. La fotografía fue polémica. Bueno, pues cuando menos
inquietante lo que ha visto nuestro amigo, porque hasta parece que guarda cierta familiaridad. Luces extrañas, no solo supuestos edificios, sino luces extrañas en la Luna. ¿Otro mito, otra leyenda o otra verdad? Yo creo que esto corresponde a un reflejo. Nosotros estamos cansados de hacer fotografías sobre objetos brillantes, Saturno, el Sol, la Luna, Júpiter, y en muchas de ellas se ven reflejos. Y en muchísimas de las fotos que tiene la NASA, que están al alcance de cualquiera en Internet, de todas las misiones Apolo, pues se ven reflejos continuamente. Porque muchas veces los astronautas, cuando hacían fotografías, hacían primero una al frente y luego se iban girando y hacían fotografías efectivamente eran barritos de 360 grados, claro. Muchas de esas fotografías coincidían con el Sol enfrente y se ve pues deslumbramientos por todos lados. Una cosa, Miguel, ¿hasta qué punto podemos ver la Luna? Puede sonar absolutamente una tontería para quien... En absoluto. Pero ¿hasta qué punto, yo tengo ese interés, podemos ver, alguien puede ver la Luna al detalle, quizá alguien incluso que no disponga de un observatorio, pero bueno, ¿se podría ver esas zonas con precisión para saber que hay ruinas o no? Depende de cómo son las ruinas, o sea, qué tamaño tienen esas ruinas. Exacto. Pero claro, es que no tenemos ningún dato sobre las ruinas, estamos hablando de algo que... Pero se puede planear perfectamente por esa zona del Apolo 11, donde estuvieron. Sí, claro. Es un telescopio de los más grandes del mundo, puede ver algunos cientos de metros sobre la superficie de la Luna, objetos de cientos de metros o incluso menos, decenas de metros en algunos casos. Un telescopio pequeño de aficionado puede ver 1 kilómetro en la Luna, y más con las cámaras que hay ahora, con las cámaras digitales. Eso tiene una resolución enorme y se puede profundizar muchísimo en la Luna. Por eso, ¿de qué tamaño estamos hablando? Si existen estas ruinas, ¿dónde están? Y si están al lado de donde aterrizaron el Apolo 11, la zona está localizada. Es lo que quería decir. Si está localizada, ¿qué pasa ahí? Muchas naves han pasado por ahí y ahí no hay nada absolutamente. ¿Y por qué? Otra pregunta que yo hago, ¿por qué no han pasado los demás Apolo? El Apolo 11 fue donde dicen que estaba en la ruina. ¿Y los demás por qué no fueron allí? Si eso era un hallazgo enorme a nivel mundial, ¿por qué no fueron allí? No se pueden ver las naves en la Luna. Para concretar una pregunta, esto sí es interesante. Que se la quiero hacer a Miguel, que yo tengo curiosidad legítima. La Catedral de Sevilla. Lo que quedó allí era nada. Las naves que quedaban allí. Yo estoy preguntando por esas ruinas. Vamos a suponer que es el tamaño de la Catedral de Sevilla. Sí. ¿Cómo la veríamos aquí con el mejor telescopio desde la Tierra? ¿Cómo la veríamos en dónde? Le ponemos la Catedral de Sevilla en la superficie de la Luna y con el mejor telescopio del planeta Tierra intentamos verla. ¿Cómo lo veríamos? Yo creo que se podría ver. Pero como una mancha, con detalle. Con nada, no, con una detalle, manchita. Con detalle en absoluto. Con detalle en absoluto. Ha sido muy interesante que el trampolín que nos sirve, una leyenda o no, de la historia de un hombre que hemos de alguna forma homenajeado esta noche, porque su historia merece la pena, su historia genera debate, su historia debe ser conocida para todo el público y que se genere esta polémica. Aquí, como siempre, educadamente, lo que hemos hecho es partir de un suceso, un hombre que confesó a otros amigos, siendo de la NASA, trabajando para la NASA, que había visto algo muy extraño, que coincide con lo que recientemente otros exoperarios han comentado. Luego cada uno, si es demasiado increíble o no, debe opinar. Pero lo cierto y verdad es que eso nos ha permitido conocer, viajar un poco por la Luna y comprender que hay muchas anomalías, muchos misterios y secretos, muchas formas de emocionarse con una cosa que está bastante cercana, que es la Luna y que vemos todas las noches. Quizá esta noche la gente se asome y la vea de otra forma. Ha sido un auténtico placer. Pepe Ortiz, gracias por traernos el recuerdo de este hombre, de esta sensacional historia, entrañable, polémica como pocas, y que estoy seguro que va a generar muchísimo debate. Quizá tengamos que continuarlo. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Miguel Gilarte, como no, por darnos, como siempre, una lección de lo que estamos hablando, y podemos ver con ojos más curiosos todavía la Luna. Mundo muerto pero lleno de misterios. Gracias, Miguel. Gracias. Y Juan Celeste y Santiago Camacho, qué deciros, que sé que habéis disfrutado con una historia que parecía eso, rumores, historias, era de la NASA, no era de la NASA. Hemos visto cosas muy interesantes. Quizá haya que hablar de Alan Davis de otra forma a partir de ahora. Gracias. Gracias.